el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy es Viernes Santo y en este Viernes Santo recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte de entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto,
como un objeto tirado en la basura. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Todos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo pregunta por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No,
a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espina y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron a una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. En estos momentos nos colocamos de rodillas, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según su costumbre enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, el sepulcro estaba cerca. Allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar un poquito la palabra de Dios en este día. Vamos a meditar en este momento las 7 palabras que Jesús dijo al pie de la cruz. Jesucristo muriendo nos enseña a nosotros 7 palabras que son las últimas que dicen, que son muy cortas, pero son muy importantes y vamos a reflexionarlas. Vamos a comenzar con la primera. Abran la Biblia, los que trajeron la Biblia. San Lucas, capítulo 23, versículo 34. A ver, un lector que la lea, venga. Jesucristo estaba muriendo en la cruz y lo primero que se le ocurre decir, lo primero que le viene a la mente no es Lucas 23, 34. No son palabras de odio, no son palabras de rencor, son palabras de perdón. Son palabras de perdón, de reconciliación. Y San Lucas expresa la primera palabra, venga, Lucas 23, 34. Primera palabra, escuchen. Lucas 23, 34. Yo le tengo 34. Jesús decía, Estaba en la cruz y decía, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vamos a reflexionar esta palabra y a meditarla. ¿Qué significa perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Jesús nos enseña cuán inconsciente es el ser humano a la hora de pecar, a la hora de quitarle la vida a alguien, a la hora de hacer algo malo. Cuando el hombre levanta la mano y golpea a la mujer, después dice, yo no supe qué fue lo que me pasó, qué me pasaría, por qué golpeé a mi esposa. Cuando el hijo se emborracha y comete locuras, después dice al otro día, pues yo no sé qué fue lo que pasó ayer, no entendí. Por el ser humano no reflexionar, comete los peores pecados de la vida, y es donde dice Jesús, Padre, estos hijos suyos, por no pensar, no saben lo que hacen. Por no reflexionar en nuestra vida, por no reflexionar en nuestra existencia, por no reflexionar en nuestras actitudes, cometemos errores de los cuales nos arrepentimos. Y después decimos, ¿por qué metí las patas? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Es donde Jesús dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando ustedes y yo hagamos algo, y la iglesia es muy sabia y nos invita todas las noches a reflexionar antes de dormir, nos invita a hacer un acto penitencial, nos invita a reflexionar sobre los pecados. Y reflexionar sobre los pecados es decir, ¿qué hice hoy en el día? Grité, ¿por qué grité? Si podía hablar. Peleé, ¿por qué peleé? Si podía dialogar. Por no saber lo que hacemos, cometemos atrocidades y cosas malas. Por ejemplo, pensemos en la persona que tiene en su vientre a un niño. ¿Sabe que quitarle la vida es malo? Sí. Pero no le importa y es capaz de tomar un medicamento e ir al médico y después decir, ¿qué me pasaría a mí? Le quité la vida a un inocente. Es donde dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona adulta abusa de un menor de edad, después llega a decir en la cárcel, ¿y qué me pasó a mí? ¿Por qué yo hice esto? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando usted agarra algo, le quita algo a alguien, lo descubren, lo llevan preso, después allá dice, Dios mío, ¿qué hice? Fallé. El ser humano, por no reflexionar, comete errores en la vida y Jesús dice, Padre, Dios mío, perdónalos, porque por no reflexionar van por esos caminos. Por no pensar van por esos caminos. Miren, por ejemplo, la muchachita que es menor de edad, que es jovencita, 20, 22 años, y anda por ahí fornicando con su novio. De repente quedó embarazada, se vio en estado y se vio abandonada. El novio le dio la espalda, la familia le dio la espalda y dice la muchacha, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Padre, perdónala, porque no supo lo que hace. Si fuera sabido que la iban a dejar sola, abandonada, tirada y le iban a dar la espalda, no fuera quedado embarazada. Si fuera sabido que no tenía ni siquiera dónde vestir al niño, ni siquiera dónde acostarlo, no le fuera quedado embarazada. Pero por no saber, por no pensar, entonces cometemos cosas malas. ¿Cuáles son esos pecados que estás haciendo tú? De los cuales puede decir Jesús, perdónalo porque no sabe lo que hace. Por ejemplo, el esposo que le pone los cuernos a su esposa. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe que le causa un dolor a su mujer? ¿Sabe que si la mujer lo descubre se puede acabar el matrimonio? ¿Sabe de que si es descubierto pueden saber todas las personas? No. El día en que lo descubra, ahí el diablo le quita los vendas y le dice, mire el pecado, mire la consecuencia. Por eso decía un santo, el diablo con el creyente hace lo mismo que una mujer cuando coloca una olla en la cocina. Coloca la olla en la cocina y le pone una tapa para que no humee. Pero cuando el agua está bien hirviendo, el diablo destapa
y riega el humo por todos lados para que se den cuenta que el agua está hirviendo. El diablo tapa el pecado, tapa el conocimiento, tapa la conciencia, tapa al ser humano y no sabe lo que hace, pero después de cometer el pecado, ahí sí reflexiona. ¿Qué cosa más brava con nosotros? Que no reflexionamos con lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir, o lo que vamos a actuar. Pero una vez consumado el pecado, hecho el pecado, ahí sí estamos reflexionando. Perdóname, Señor, perdóname. Usted no sabe que gritar es malo. Usted no sabe el daño que le hace con gritar a sus hijos, a sus padres. Sí, pero aún así se le olvida. Y después de haberlo hecho, dice, Señor, perdóname porque fui un grosero, grité, levanté la voz cuando podía hablar. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace. Perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Es la voz de Jesús mostrándonos a nosotros los seres humanos cuán sordos somos, cuán inconscientes somos o cuán poquita conciencia tenemos de lo que es malo. Pensamos que todo lo que hacemos es bueno, pensamos que todo lo que vivimos es bueno, pero una vez que hacemos las cosas malas y cometemos el pecado, nos remuerde la conciencia. ¿A usted no le ha pasado? Que después de haber hecho algo malo usted dice, ¿y por qué lo hice? ¿Y por qué lo tuve que hacer? ¿En qué estaba pensando yo? ¿Por qué hice esto? Yo no puedo creer que haya hecho eso. Yo no lo puedo creer. Por no reflexionar, por no meditar nuestra vida, estamos haciendo cosas malas. ¿Qué es aquello que estás haciendo? ¿Qué es aquello que estás viviendo? ¿De qué manera estás viviendo? Vivimos la vida como queremos, pero sin Dios. Y por eso Jesús grita, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había una cantidad de personas delante de Jesús. ¿Cómo los llamamos a ellos? Los judíos. Los judíos querían vengar a Jesús, matarlo. ¿Matar a una persona está bien o está mal? Mal. ¿Quitarle la vida a una persona está bien o está mal? Mal. Y aún así ellos decían, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Estaban actuando mal, estaban haciendo mal y aún gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. La gente no quería toda que Jesús muriera, buscaban la manera de salvarlo. Si lo sueltas, eres enemigo del César, mátalo, quítale la vida. Por eso Jesús llegó a decir, cuán ignorante llega a ser el ser humano cuando se masifica, cuán malo llega a ser el ser humano cuando se vuelve masa. El otro día estaba por allá en un pueblo, en una comunidad, y había un problema. Un señor se había subido a una torre y había cortado el internet del pueblo, y el pueblo estaba molesto. Y la gente se reunió debajo de la torre a esperar que ese hombre bajara. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el hombre bajaba? Y cuando estaban ahí abajo, ¿saben qué decía la gente? Deje que baje, le vamos a matar, le vamos a tirar piedra, lo vamos a quemar vivo por el internet. Querían acabarlo y querían destruirlo. Y el hombre decía, de aquí no me bajo hasta que llegue la policía. Pero usted cortó el internet, pero no me voy a bajar, porque si me bajo me quitan la vida, no me voy a bajar. Así somos nosotros. Cuando nos masificamos, cuando nos unimos, nos volvemos masas, no pensamos por nosotros, sino que pensamos por otros. Pensamos por otras personas. Y donde dice Jesús, cuando la gente se une, se vuelve bruta, y dice Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando usted es cristiano y tiene sus criterios, cuando usted es cristiano y piensa por sí mismo, no hace fechorías ni malhechurías. ¿Usted no ve que para perderse normalmente se necesitan 2 y 3 personas? Usted puede estar en su casa muy tranquilo, muy tranquila, y llega un amigo y le dice, mire, vámonos a rumbear, vámonos a fiesta, y usted dice, pero no tengo ganas. Pero va a ir un grupo, vamos. Y se va el grupito de jóvenes a rumbear y a parrandear. Y empiezan a hacer bobadas y tonterías, y empiezan a tomar aguardiente y a fumar droga y a mascar chimú y bailar pegado y hacer cosas que no hacen solos, lo hacen en grupo. Así estaban las personas que gritaban, mátalo, crucifícalo. Y entonces Jesús dice,
perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdónalos porque no saben lo que hacen es el grito de Jesús cuando la gente pierde el conocimiento y se vuelve irracional. Cuando la gente pierde el conocimiento y hace cosas malas. Y dice Jesús, no saben lo que hacen. Y termino con la primera palabra. También es ver a Jesús siendo crucificado y herido, impartiendo el perdón. La gente por un lado con ganas de matarlo y él decía, yo los perdono, perdónalos tú, Padre, perdónalos. A pesar de que le iban a quitar la vida, a pesar de que lo estaban crucificando, desde arriba gritaba, perdónalos, Padre, perdónalos, perdónalos, no le tomes en cuenta ese pecado. A ti que te pegan un empujón, o te miran feo, o te sacan la lengua, o te dicen una palabra agresiva o grosera, y usted se pone bravo y quita el habla. Imagínese que estuviera en el lugar de Jesús. A ti que tu esposo te dice algo y te enoja, o tu esposa te dice algo y te fastidia, imagínese que estuvieras en el lugar de Jesús. En el lugar de Jesús fuéramos incapaces de perdonar. A ti que vas manejando y alguien te dice algo y quieres agredirlo y quieres rebotar, empujar, o dentro de la iglesia te quiere defender por cualquier cosita y no sabes perdonar. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. También es un hombre que está siendo agredido, herido y lastimado y es capaz de impartir el perdón. Que esta palabra primera nos ayude a reflexionar a nosotros. Cuando pecamos no sabemos lo que hacemos, pero cuando la gente falla con nosotros tampoco sabe lo que hace, por eso debemos perdonarla. Amén. Vamos a reflexionar en este momento la segunda palabra que Cristo dice en la cruz. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra impresionante la que Jesús dice desde la cruz, porque se la dice a un hombre que está crucificado juntamente con él. Son dos ladrones. La historia, nosotros en el común, la gente dice, uno era un ladrón bueno y el otro era un ladrón. Uno era un ladrón bueno y el otro era un ladrón malo, dice la gente. ¿Cómo puede ser un ladrón bueno? Los dos eran ladrones y al ser ladrones, los dos son malos. El único bueno que estaba allí crucificado, ¿era quién? Era Jesús. Pero en medio de la crucifixión, estando Jesús allí, tiene uno a su derecha, tiene otro a su izquierda, entonces Jesús está hablando, el otro lo manda a callar, el otro le dice, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvanos también a nosotros. Y este ladrón que está allí con Jesús le va a decir, cállate, ¿qué estás? Tú no sabes ni siquiera lo que está pasando. Este hombre que está aquí con nosotros no tiene la culpa. Nosotros dos sí lo tenemos bien merecido por nuestras culpas, pero este hombre no ha cometido ningún delito. Y en medio de eso, este hombre que es un ladrón, que está crucificado con Jesús, va a aprovechar la oportunidad. Por eso nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades de nuestra vida, pero no es que, voy a aprovechar esta, después voy a aprovechar la otra. No, sino que cuando uno acepta a Dios, tiene que cambiar de una manera definitiva. Porque este hombre, podemos nosotros decir, se ganó el cielo, porque le va a decir a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le va a decir Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Ay, qué bonito! Mirá, se ganó el cielo el ladrón en un momentico. Y por eso nosotros escuchamos que la gente dice, muy mala percepción, dice, pues yo entrego mi vida al mundo, al derroche, al placer, fiestas, parrandas, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué hago oración? ¿Para qué me lo voy a pasar yo allá? No, si ven el ladrón, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un momentico,
Pues yo 5 minutos antes de morirme, ¿qué le voy a decir, Señor? Acuérdate de mí cuando estés allá, acuérdate de mí, Señor. Y el Señor me va a llevar al cielo derechito. Ajá. Dios Santo Tomás, cuando ocurrirá eso cuando yo vea que las vacas vuelan, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque eso no es así. Nosotros tenemos la vida que Dios nos da para cambiar, para convertirnos. En 5 minutos va a ser usted lo que no hizo durante su vida, jamás. Tiene toda una vida para cambiar y tenemos que aprovecharla al máximo. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Le digo a este hombre, en verdad te digo. ¿Pero por qué se lo digo? Porque este hombre, siendo agarrado ya en el lugar donde lo tenían para llevarlo a la crucifixión, a crucificarlo, este hombre tuvo que haber escuchado de Jesús. Este hombre tenía que haber escuchado todo lo que se refería de Jesús de Nazaret. Para que él le diga, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es porque este hombre sabía que el que estaba allí con él era el Hijo de Dios. Él sabía, le dijo al otro, mire, nosotros dos lo tenemos bien merecido por nuestras culpas, pero este hombre no ha cometido delito alguno. Él reconoció su pecado, él reconoció su miseria, él reconoció lo que no hizo el otro en su prepotencia, como nosotros también lo podemos hacer, o como lo puede hacer mucha gente. Yo no tengo pecado, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien aquí. En cambio, dice Jesús, bajó justificado a su casa aquel hombre que se quedó atrás, se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué hizo este hombre ladrón crucificado al lado de Jesús? Reconoció sus pecados, reconoció sus faltas. En ese acto de decirle, Señor, acuérdate de mí, le está diciendo, Señor, yo soy un pecador, pero no tengas en cuenta mis pecados y llévame a tu reino. Qué bonito. Que nosotros también podamos tener una actitud de reconocer nuestros pecados, de pedirle perdón a Dios con el corazón, de pedirle perdón a Dios con todo nuestro ser. El que reconoce sus pecados se va limpio cuando se acerca a Dios a pedir perdón. El que no reconoce su pecado sigue todavía viviendo en su pecado. Porque nosotros debemos tener muy bien presente que estas palabras de Cristo en la cruz son un testamento grande que nos deja el Señor. ¿Para qué? ¿Para reflexionarla una vez al año? No, para reflexionarla todos los días de nuestra vida. Primero, el perdón. Segundo, cómo este hombre escucha allí clamado a Jesús decirle a todos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces él reconoce también su pecado. Él reconoce que ha fallado, que hizo el mal, que él sí tiene que estar allí, porque él sabía que si era un ladrón y robaba y asaltaba, ¿a dónde lo llevarían? A la cruz. Pero Jesús no hizo nada para ser llevado a la cruz. Y este hombre desde este lugar, pues le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Nada más le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre le dijo, bueno, Señor, cuando esté allá, por si acaso, pues te acuerdas de mí. Y Jesús lo vio allí al lado, crucificado, y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro perdió. Siguió en su arrogancia, en su prepotencia, y no va a pasar nada con él. En cambio, el otro entró a tomar parte del reino. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado. Como les decía, para que este hombre pudiera reconocer la presencia de Jesús, tenía que haber escuchado de él. Tenía que haber aceptado la palabra de Dios en su vida. No es que tuvo ese momentico para decirle a ver si se ganaba el cielo. No, porque es que nosotros no vamos a ver si nos ganamos el cielo. Dice Jesús, el reino de los cielos
es para aquellos que se esfuerzan en conquistarlo. El que no se esfuerza no va para el baile. El que se esfuerza con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, ese llega al reino de los cielos. Que esta palabra que se nos presenta de Cristo en la cruz nos lleve también a nosotros a reflexionar. Primero, a reconocer nuestros pecados. Segundo, a reconocer delante de Dios que no somos nada. Y tercero, a pedir perdón y a pedir a Dios que nos ayude también a nosotros para poder llegar al reino de los cielos. Amén. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. San Juan es el único que nos presenta a nosotros en su Evangelio de que al pie de Jesús estaba su madre con algunas mujeres y él mismo, el evangelista. Nosotros recordamos que Juan es el discípulo que Jesús más amaba. Y San Juan en la última cena estaba cerca de Jesús. Él estaba allí. Era el amado de Jesús. No es que no amara a los demás, pero lo amaba más, dice la palabra de Dios. ¿Para quién es esta palabra? Nosotros tenemos que mirar a quién se la dice Jesús. La dice a su madre y al evangelista San Juan. María, dentro de la iglesia, es nuestra madre. ¿Por qué? Por esto que dijo Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Si nosotros reflexionamos en el tiempo judío, María ya iba a ser una mujer, o era ya una mujer viuda, y quien la representaba era su hijo, y su hijo ya estaba crucificado, ajusticiado, lo estaban matando, por lo tanto iba a quedar como una mujer sola. Y una mujer sola en el pueblo judío era marginada, digamos así, era marginada. Y por eso Jesús también, en ese sentido, deja a Juan. Como es el discípulo amado, pues le deja lo más valioso, en este caso, su madre, para que la cuide, para que la proteja, para que él sea quien la represente. Y dice la palabra de Dios que María, después de la crucifixión y todo esto, se fue a vivir con el discípulo. ¿Qué quiere decir esto? María es madre de la iglesia. Juan representa a los discípulos, a los apóstoles. En el mundo de hoy, como decir a los obispos, que son los apóstoles, ellos son los obispos, ¿sí? Por eso María se convierte en madre de la iglesia católica. María es madre de la iglesia católica, no la evangélica. Ustedes ven que los evangélicos sienten algo en contra ¿de quién? De la Virgen María. Ellos no dicen nada bueno. Ellos dicen muchas cosas malas de María, lo que ellos sienten en su corazón. Por eso María es madre de la iglesia católica. Nosotros tenemos una dicha de la Virgen María. En toda América Latina hay 2 apariciones, ¿sí?, donde la Virgen se ha aparecido. Una que es en México, Nuestra Señora de Guadalupe, y otra que es aquí en Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. En América toda se ha aparecido solamente en estos 2 países, y nosotros tenemos esa bendición de tener a María como madre y que se haya aparecido en nuestras tierras. No muy lejos. ¿A cuánto tenemos la aparición? A 1 hora.
¿sí? 40 minutos. A la velocidad que usted vaya, usted saca el tiempo. Y María es esa madre de nuestra iglesia. Y nosotros, como la tenemos como madre, pues tenemos que acercarnos a ella. Tenemos que confiarle toda nuestra vida. Tenemos que confiarle todos nuestros problemas. Todos. Los protestantes dicen, María tiene muchos hijos. Sí, María tiene muchos hijos. Eso sí es verdad. Todo cristiano católico es hijo de María. Todo cristiano católico es hijo de María. Pero no, María solamente ¿cuántos hijos tuvo? Uno, lo dice el texto del Evangelio. Lo va a decir también Isaías en el capítulo 7, versículo 14. He aquí la Virgen concebirá un hijo. ¿Y cómo se va a llamar ese hijo? Jesús, o dirá Isaías, Emmanuel, que es el Dios con. Pero Jesús le dejó un encargo. Mire, mujer, ahí tienes a tu hijo, empezando por San Juan. Y después le va a decir a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Y por eso la dejó como madre de la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica. Por eso nosotros somos los únicos que la queremos, somos los únicos que le rezamos, somos los únicos que le pedimos, somos los únicos que le imploramos para que ella interceda ¿ante quién? Ante Jesús. Y usted tiene que meterse eso en la cabeza de que María es su madre. Y como madre usted debe pedirle la intercesión. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, nos va a decir a nosotros que María es la única persona que nos va a acercar a Jesús. María no nos aleja, María nos acerca ¿a quién? A Jesús. Porque en ese versículo María le va a decir a aquellos que estaban sirviendo en la boda de Caná, haga lo que Él les diga. Eso es lo que nos va a decir a María. Ustedes quieren amar a Jesús, pues hagan lo que Él les diga. Cada vez que usted se acerca a Jesús, María le va a decir a usted, haga lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Que aprendamos a compartir el pan con el hambriento. ¿Qué nos va a decir a Jesús a nosotros? Que oremos para que no caigamos en tentación. Eso es lo que siempre Jesús nos va a decir. ¿Qué nos va a decir Jesús a nosotros? Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, cuando yo me acerco a Jesús, a María, ¿me estoy acercando a quién? A Jesús. Y por eso Jesús nos dice, mire, he ahí a tu madre. Porque María siempre nos va a llevar a Él, nunca nos va a alejar. Siempre va a hacer que nosotros hagamos lo que Jesús nos está pidiendo y nosotros tenemos que esforzar. Porque a veces estamos ciegos, porque a veces estamos leprosos a causa del pecado y con todas estas enfermedades, sí, espirituales, nosotros nos alejamos. Nos alejamos de María, dejamos de rezar el rosario, dejamos de rezar el ángelo, dejamos de rezar las oraciones marianas, y si nos alejamos de María, nos alejamos ¿de quién? De Jesús. Nos vamos a alejar de Él. María siempre nos va a decir, haga lo que Él les diga. Y María intercede porque en la boda de Caná, ¿quién es la que habla con Jesús? Ella. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? Mire, no tienen vino. Jesús le hace una respuesta a María y le dice, mire, todavía no ha llegado mi hora, yo no tengo nada que ver. Y María, siempre como es la madre, pues tiene autoridad sobre su hijo. Siempre la madre va a tener autoridad ¿sobre quién? Sobre su hijo, así su hijo tenga 30 años. Jesús creyó que como tenía 30 años, María no le podía decir nada. Y María llegó y dijo, no, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué le tocó hacer a Jesús? Le tocó convertir el agua en vino. Entonces, no se crea usted más que su papá o su mamá porque usted ya está grande, porque usted ya tenga casa, carro, bicicleta, moto, porque medio agarró platica. Entonces los hijos se creen más grandes que ¿quién?
que los padres y quieren pasar por encima de ellos. Pero Jesús nos dice, no, ahí está tu madre. Jesús es ejemplo vivo también de honrar ¿a quién? A los padres. Nosotros, aunque tengamos la edad que tengamos, nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Así nuestros papás estén en una cama enfermos. Hay que respetarlos y hay que honrarlos. Y en la medida de lo posible yo hago lo que ellos me piden, en la medida de lo posible. Por eso Jesús, después que le dijo, mire, no es mi hora, aunque María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, pues Él convirtió el agua en vino y nos la deja como madre. Entonces, María en cierto sentido como madre tiene y ejerce alguna autoridad sobre Jesús, y lo que nosotros le pidamos a ella, pues ella va a interceder ante Jesús, y aunque Jesús a veces le vaya a decir, mire, todavía no, pues ella le va a insistir por cada uno de nosotros, si nosotros la reconocemos a ella como, y si nosotros la honramos a ella. Por eso el católico tiene que defender ¿a quién? A María, porque es su madre. Usted no puede dejar que cualquier protestante venga a decirle 4 cosas de la Virgen. Si alguien viene a decirle algo de su mamá carnal, ¿qué dicen ustedes? Hasta golpes se echan por defenderla. ¿Por qué con María usted no aprende y la defiende también? Porque ella es su madre, Jesús la dejó y le dice a usted, mire, ahí está tu madre. Usted tiene que quererla, tiene que amarla, tiene que pedirle, tiene que defenderla. Pues hoy la palabra de Dios nos muestra eso, que María es madre solamente de los católicos. Es madre de los católicos, por eso los protestantes no la quieren. Y por eso nosotros le amamos, por eso nosotros le rendimos culto, por eso nosotros pedimos su intercesión. Pues que ojalá podamos cada día entender que María es madre de muchos hijos, porque Jesús en San Juan 19:26 la dejó para nosotros, como nuestra madre, como nuestra intercesora y como aquella llena de gracia que es única, porque es bendita entre todas las mujeres. Eso lo dirá el Espíritu Santo por boca de Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Que nosotros recordemos siempre que María es bendita y por eso es nuestra madre, para que amemos a Dios. Amén. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 nos muestra la cuarta palabra de Jesús. Palabra que dice Jesús, demostrando la soledad, demostrando cómo se sentía en ese momento, diciéndole a todos, me siento de esta manera. Vamos a escucharlo, venga. Mateo 27, 46. Vamos a ver cuál es el verbo en esta palabra. Vamos a descubrir cuál es el verbo y de ahí vamos a meditar la palabra. Escuchen. Hacia las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerte voz. ¿Hacia las qué? 3 de la tarde, Jesús. Cuando uno grita, ¿por qué grita? ¿Por qué es gritón? ¿O porque le duele algo? Si usted machuca, Virgen Santísima. Si a usted le pasa algo, siente algo en su cuerpo, pega un grito, ¿sí o no? O su impresión es un salto, ¿no les ha pasado? Jesús, como a las 3 de la tarde, tenía el sol, tenía el calor, tenía las heridas, tenía la cruz, estaba cansado, agobiado y gritó. Oigan. Eli, Eli, lema sabactani. Eli, Eli, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has? ¿Cuál es el verbo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es el verbo? Abandonado. ¿Sí o no? El abandono. ¿Qué sintió Jesús en la cruz? Abandono. ¿Qué sintió Jesús en la cruz? Soledad. ¿Qué sintió Jesús en la cruz? ¿Había gente con él? Sí. Ahí estaban, crucifícalo, que se muera. Y burlándose y riendo. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Estaba la madre, el discípulo amado. ¿Quiénes estaban? Los soldados. ¿Quiénes estaban? La gente. Y aún así Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En español, usted puede estar muy acompañado. Usted puede sentirse con muchas personas, pero se siente abandonado. ¿No le ha pasado? Que usted puede estar con su esposo y dice, pero ¿por qué me siento abandonada por mi esposo? Porque antes le daba cariños y besitos y abrazos y ahorita no. Usted puede estar con su esposa y puede decir, ¿y por qué me siento abandonado? Porque su esposa no lo toma en cuenta, tiene más importancia al celular o a otras cosas. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de desespero de una persona que aunque tiene gente alrededor, siente que esa gente no está con él, no le apoya. ¿No le ha pasado? Que usted trabaja para sus hijos, se suda trabajando y tiene unos hijos bien rebeldes, bien groseros, que ni siquiera la bendición le piden, que ni siquiera un beso o un abrazo, mamá, ¿cómo está? Papá, ¿cómo está? ¿No les ha pasado? Se siente abandonado. El abandono que siente el hombre es el grito que pega a Jesús al sentir algo que le afecta, al sentir algo que le duele. Cuando a uno le duele algo, grita. Cuando a uno le duele algo, se desespera. Cuando a uno le duele algo, es capaz de decir, Dios, ¿por qué me abandonaste? Es el grito de dolor que tienen los abuelitos cuando los hijos y los nietos van y lo tiran al ancianato y le dicen, venga papá, aquí te vamos a dejar en el geriátrico, aquí vas a estar mejor. ¿Han ido alguna vez al geriátrico? ¿Dónde están los abuelos? Vayan y siéntense con esos abuelos un día para que ustedes vean cómo las lágrimas le bajan de los ojos, de la cara y dicen, mi hijo me mintió y me trajo aquí engañado, padrecito. Mi hijo me dijo que me iba a venir a visitar, iba a venir a verme, iba a venir a estar conmigo y me dejó aquí y se fue y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Ese es el grito que Jesús pega, Dios, ¿por qué me abandonas? Reflejado en tantos abuelitos tirados, botados. Pero no solamente en los que están en los geriátricos, también en las casas, donde los hijos han migrado del país, se han ido y nunca más volvieron a la casa a ver al papá y a la mamá. A duras penas un mensaje, un WhatsApp o una llamada, o de vez en cuando, si acaso, usted le manda un mensaje y le dice, mamá, deje de estar molestando que estoy trabajando. Y donde dice la mamá o el papá en la casa, Dios, me abandonaste. Tanto que me costó criar a este pelado, tanto que me costó sacarlo adelante y se fue y me dejó y no está conmigo. Abandonados. Con la excusa de irse del país por buscar una mejor solución de vida, con la excusa de irse del país por buscar mejores oportunidades, abandonan a los padres. ¿Y saben cuándo se regresan esos hijos? ¿Saben cuándo vienen? Cuando el papá y la mamá se mueren y ahí sí vienen a la iglesia con un show, con un espectáculo. ¡Ay, se fue mi mamá, mi papá! Tanto que lo quería. Y la madre, hipócrita, fariseo, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Todo lo que tuvo de vida y no fue capaz de buscarlo y de acompañarlo. Y ahorita que se murió, si viene, sáquenlo del ataúd, sáquenlo de ahí, que yo le voy a dar besos y abrazos. Ese es el grito de abandono que sienten las personas cuando no están los seres queridos acompañándole. Pero también son los gritos que pegan los enfermos, que están en los hospitales, en las clínicas, solos y abandonados, o en las casas, y nadie se preocupa por darle la medicina. Y nadie se preocupa por ayudarle en nada. ¿Y usted nunca ha sentido la necesidad de un medicamento?
¿Nunca has sentido la necesidad de comprar una medicina y no tenga ni siquiera para la medicina? Es donde el ser humano dice, Dios, ¿por qué me abandonas? Tú sabes que yo necesito tomar la medicina para la tensión, tomar el medicamento para el azúcar, pero no tengo ni para comprarlo. Pido una ayuda a mis familiares y me dicen que soy una quejadera. Pido una ayuda a mis hijos y me dicen que no tienen dinero. Pido una ayuda a la gente y nadie me da. Dios, ¿por qué me abandonas? El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el dolor profundo que tiene el ser humano cuando experimenta, aún estando en compañía de otros, una soledad profunda, una soledad innata, llena, radical, que llega al corazón, que dice, nada me llena, nada me llena. Es el grito que los padres dan a los hijos después de haberle dado educación y los hijos tienen males comportamientos y en vez de darle cariño y amor, le dan desprecio, odio, rencor y dice, Señor, ¿por qué me abandonaste a mis hijos? ¿Por qué mis hijos se fueron y se portan así? Es el abandono que podemos sentir. Cuando el ser humano siente un dolor, lo grita. De nuevo, escúchenlo para que lo entendamos mejor. ¿Qué fue lo que Jesús dijo y cómo lo hizo? Cerca de las 3 de la tarde, gritó con fuerte voz. Cerca de las 3 de la tarde, gritó con fuerte voz. Cuando Jesús grita es porque algo siente. Aparte de las heridas, aparte del sol, aparte del sudor, de la sangre, de la tierra, de la cruz pesada, grita con alta voz. No dice, Señor, esta cruz me pesa, porque si le pesa se va al suelo y se cae. No dice, Señor, me están dañando el cuerpo, me están matando. El grito de Jesús fue, Eli, Eli, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oigan, algunos de los presentes al oírlo decían, este llama a Elías. este llama a Elías. Este llama, dice, Elí, Elí, este llama a Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta. ¿Quién era Elías? Un profeta que hacía muchos milagros y hacía muchas curaciones y agarraba y hacía que bajara fuego del cielo y hacía que bajara agua y hacía milagros y hacía muchas cosas. Este llama a Elías a ver si lo viene a ayudar. ¿Qué buscaba Jesús? El amparo y la cercanía de Dios. Dios, Dios, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Cuando se sienta usted abandonado, cuando se sienta solo, cuando su esposo se vaya de farra el fin de semana y la deja usted solita en la casa, o cuando su esposa se vaya donde los papás y lo deje a usted solito en la casa, o cuando sus padres se vayan y lo dejen a usted solito en la casa, vas a sentir y vas a experimentar la soledad y vas a decir, Dios, ¿por qué me abandona? Pero también es el grito de nosotros los sacerdotes, que después de una celebración dominical, de una celebración con la gente, tenemos que irnos a la casa a dormir solos. Nos da una enfermedad, fiebre, hambre y lo que sea, y decimos, yo estoy solo, yo estoy solo. Aunque parezcamos que estamos llenos de muchas personas, vivimos solos. Y es el grito del dolor de tu párroco cuando necesita una ayuda de ti, cuando necesita un servicio de ti, y usted dice, allá que lo atienda quien pueda, yo con ir a la misa tengo. Y es el grito de los sacerdotes también cuando dicen, me siento abandonado y solo. Tanto que di por la comunidad, tanto que di por el pueblo, tanto que di por los fieles, y cuando los necesité me sentí solo. Que nos acostumbremos a hablar siempre con las personas que estamos. Puede ser que su esposa esté con usted, pero se sienta sola. Puede ser que su esposo esté con usted, pero se sienta solo. O que sus hijos estén con usted y les dé todo, pero se sientan solos. La gente se siente sola y ante la soledad grita, Dios, ¿por qué me abandonas? Por eso hay tantos suicidios, por eso hay tantas muertes, porque cuando la gente se siente sola, busca la manera de salir de la soledad y al no encontrarla, busca la manera de morir. Cristo muriendo en la cruz nos enseña que no debemos abandonarnos y siempre debemos ayudarnos. Cuando usted ve a su mamita lavando los platos, limpiando la casa, no haga que se sienta sola o cachifa, ve a ayudarle. Cuando usted vea que su esposo viene de la tienda con las bolsas, ve a ayudarles y no deje que se siente solo.
Cuando usted vea que sus hijos están desesperados por la tarea, busca la manera de sentarse con ellos, por lo menos decirle: yo sí soy muy tapadito para el estudio, pero aquí lo voy a acompañar, tómese un cafecito o un agüita y venga, le ayudo. O cuando usted vea que sus padres estén trabajando en el jardín o haciendo algo, diga: yo no sé hacer nada, soy un inútil, pero quiero ayudarle para que no se sienta solo. Que hoy aprendamos a buscar a aquellas personas solas y brindarles nuestra compañía. No solamente es estar cerquitica, porque podemos estar cerca y sentirnos solos. Ver la manera cómo ayudarle y cómo socorrerle. Amén. Vamos a reflexionar en este momento en la quinta palabra de Cristo en la cruz, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Jesús desde la cruz va a decir: tengo sed. Claramente Jesús está crucificado. Hemos escuchado las palabras, esta última: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ha pasado Jesús, por tanto, desde la última cena, donde fue al huerto de los olivos, fue arrestado, lo llevaron prisionero todo el jueves por la noche, sin comer ni beber nada, todo el viernes antes de las 3 de la tarde, cargando una cruz, camino al Calvario, crucificado. Y desde allí también con una necesidad grande. En medio de todo lo que estaba sucediendo, Jesús, después de gritar a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, viene también una palabra importante y es: tengo sed. Esta palabra se puede referir también porque Jesús lo exclama desde la cruz y le van a acercar vinagre y lo van a colocar a probar. Jesús lo prueba y voltea inmediatamente el rostro. Pero si nosotros nos detenemos a esta palabra de tener sed, nos lleva a nosotros a comprender que Jesús vino a una misión. Dice la carta a los Hebreos: fue obediente hasta la muerte. Una obediencia que lo llevó también a anunciar el reino de los cielos. Esta sed que el Señor manifiesta es una sed también de la discordia, del odio que hay también entre nosotros, de cómo nosotros nos dejamos llevar muchas veces por lo que los demás dicen y terminamos acabando y destruyendo al hermano por un grupito que estaba aferrado de que Jesús tenía que morir. Lo llevaron a la muerte. Y ese grupito buscó otro más grande y gritaban todos allí junto a Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Odio que hay en el corazón que lleva también a hacer cosas que jamás imaginamos poder realizar. Por eso la sed de Jesús también nos lleva a nosotros a entender que tenemos que tener sed, pero de amor, de sembrar amor, de que no haya discordia en medio de la familia, de que podamos nosotros también manifestar cercanía, apoyo, porque eso es lo que también debemos dar a los demás que tienen sed. Porque aquel pasaje de la samaritana, Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te da de beber, tú le pedirías agua y Él te daría agua que sería para la vida eterna y nunca más volverás a tener sed. Dame de esa agua para no tener que venir más aquí a buscar de esta agua. ¿Por qué? Porque es una referencia grande e importante. Cuando usted camina por largo rato bajo el sol y después que le ha dado el sol bastante a usted en su caminata, ¿qué le va a pedir el cuerpo? Agua. Va a llegar usted a una casa y ¿qué va a pedir? ¿Será que me regala un poco de agua para beber? Y la persona ve si le da o no le da. Jesús exclamó: tengo sed. ¿Y qué le van a dar a beber a Jesús? Vinagre. Cuando la gente viene también a usted y le dice:
tengo hambre. Y usted le dice, lárguese de aquí, no le voy a dar nada. Cuando la gente pobre viene a usted y le dice, dame comida, y usted le dice, vaya, pídale a aquel, que aquel tiene más. Eso se llama desprecio. A Jesús no le dieron agua, le dieron vinagre, cosas amargas. Lo que nosotros también hacemos con los demás, le amargamos la vida. En vez de dar amor, damos odio, discordia, sembramos cizaña en el corazón de los demás, sembramos el desprecio con el otro. ¿Para qué lo ayudas si se va y se gasta el dinero en otra cosa? ¿Para qué le das comida si va y la cambia por el vicio que tiene? Sembramos discordia, desprecio y no sembramos amor. Sed de la palabra de Dios también. Tenemos las Sagradas Escrituras, pero muchas veces las tenemos de adorno, porque no las leemos. No somos capaces de escudriñarla todos los días, leer lo que Dios nos da para beber de la fuente de salvación, que es la misma palabra de Dios. ¿Cuánta gente tiene sed de Dios? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos negado el agua? ¿Cuántas veces viene alguien a ti y te dice, necesito que hablemos, ayúdame en esto? Usted le dice, no tengo tiempo, venga otro día, ahorita no puedo, salgo de emergencia, no lo voy a poder atender en la necesidad que tú tienes. ¿Por qué? Porque pudiendo dar de beber a esa persona, le dimos fue vinagre, le dimos fue desprecio, le dijimos, ahorita no, mañana sí. Pero no sabemos qué pueda pasar con esa persona desde el ahorita hasta el mañana. Nosotros tenemos que dar agua también a los demás, porque vamos a Dios a buscar agua. Vengan todos los que están cansados y agobiados, vamos al Señor y Él nos da agua. ¿Pero para qué nos da agua? Para que nosotros vayamos al hermano y le demos también agua, para que se convierta en ellos un manantial que llega hasta la vida eterna. Tener sed es también ver cómo nos acribillamos los unos a los otros. Tener sed es ver cómo el odio puede más que el amor. Tener sed es ver cómo la discordia puede más que la cercanía. Tener sed es ver cómo sembramos más el mal que hacer el bien. Esa es la sed que Jesús exclama allí desde la cruz, tengo sed de sembrar también esa palabra de Dios en el corazón de los demás. Que también nosotros veamos a la luz de esta palabra que nos presenta Jesús en la cruz, es que podamos también nosotros ver que tenemos que ayudar a los demás, que no tenemos que despreciar, que no tenemos que correr, que no tenemos que aniquilar. ¿Qué nos cuesta ayudar al otro? ¿Qué nos cuesta también nosotros poder manifestar las obras de Dios a aquel que se acerca a ti a buscar agua porque tiene sed? Sembremos amor, sembremos amor, sembremos humildad, sencillez, pero que la aprendamos a vivir desde la misma persona de Jesús. Jesús en la cruz exclamó, tengo sed, le pasaron vinagre. Que nosotros, en vez de pasar vinagre y discordia y rencor y odio y prepotencia y vanagloria, paremos de contar todas las cosas malas, que nosotros le pasemos a aquella persona amor, cercanía, humildad, paciencia, mansedumbre y un corazón humilde, siempre dispuesto a ayudar a aquel que también nos manifiesta a nosotros que tiene una necesidad en medio de su vida. Amén. Sexta palabra de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. En medio de los grandes dolores que sufre Jesús, pues los soldados le ofrecieron fue vinagre, ¿sí? Y bueno,
Esta palabra de entrega de Jesús sale de lo más profundo de su misión. Nosotros tenemos que recordar que la misión de Jesús es salvar al pueblo judío. Él solamente viene por el pueblo judío. Él mismo lo va a decir. Yo he venido por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Esa es su misión. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de la misión de Jesús? De que solamente es el pueblo judío, con aquella mujer que le dice que vaya a curar a su hija. Y Jesús le dice, mire, no está bien que le demos el pan de los hijos, ¿a quién? A los perritos, dice el Evangelio. No está bien. Jesús le está diciendo, yo vengo a darle el pan a los hijos. ¿Cuáles son los hijos? El pueblo de Israel. Esta es la misión que yo tengo, el pueblo de Israel. Yo he venido a salvarlos a ellos primero. Y no está bien que yo eche el pan de los hijos a los perritos. Los milagros eran para que los judíos creyeran. Esa era su misión y Jesús lo estaba haciendo. Pero Jesús se deja conmover por las palabras de aquella mujer. ¿Qué dice la mujer? Los perros comen de las migajas que botan los niños. ¿Qué quiso decir aquella mujer? Mire, usted le da comida a su hijo y si su hijo empieza a botarla, ¿qué le dice usted? Epa, ya va, no la bote. Eso me ha costado mucho para que usted la esté botando, ¿sí o no? ¿Usted no gusta que su hijo le ande tirando la comida a los perros que usted se esforzó en trabajarla, en adquirir? Y si su hijo sigue botando la comida, ¿qué hace el papá o la mamá? Le pega a su hijo para que aprenda de que la comida no debe botarse. Esa es la misión de Jesús, hacer los milagros en el pueblo de Israel para que aquellos que ya estaban perdidos vuelvan otra vez al camino. Y Jesús lo estaba cumpliendo y Jesús lo hizo. Pero aún así se dejó conmover por la palabra de aquella mujer cuando le dice eso. Mire, los hijos a veces botan la comida que le dan los padres y los perros pues aprovechan de alimentarse. Por eso se acercó hasta Jesús y le pidió. Y Jesús aún así le concedió un milagro. Porque le digo a la gente, no he visto fe como la de esta mujer, mire, que no es del pueblo judío, pero ha creído. Ha creído. Aunque no era mi misión hacerlo, Jesús lo hace. Y por eso Él va a gritar, todo está cumplido, porque el Señor se abrió a todos. Y lo grita en la cruz. He cumplido la voluntad del Padre. ¿Y qué nos dice a nosotros Jesús? En San Marcos capítulo 1, versículo 15, nos va a decir a nosotros, mire, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en el Evangelio. ¿Qué nos dice a nosotros? Cambien sus caminos y crean en el Evangelio. Eso nos dice Jesús. ¿Por qué Jesús nos dice a nosotros cambien sus caminos? Porque nosotros andamos por caminos que no son correctos. Mire, la gente vive en concubinato y ellos creen que lo están haciendo bien. La gente vive en adulterio, los matrimonios se separan, se casan, ¿sí? No son conscientes de que es hasta que la muerte los separe, no son conscientes de ello. Porque en el primer problema, en la primera dificultad que pasa, se separa. Está esa tentación, todos los matrimonios pasan por esa tentación. Pero ellos, por ser de cabeza dura, y lo va a decir Jesús, son de cabeza dura, se separan. Y entonces viven ¿en qué? En adulterio. Y ellos creen que están viviendo bien, que lo están haciendo bien. No son conscientes de lo que el Señor nos está diciendo. Mire, el reino de Dios está cerca. Todo ya se ha cumplido. Cambien sus caminos y crean en el Evangelio. Los padres le faltan el respeto a los hijos
los hijos le faltan el respeto a los padres. Hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es ese? Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y usted tiene que estar consciente de ello. Por eso hablábamos en la tercera palabra. Decíamos que Jesús es hijo de María y él hizo lo que María le había dicho. Él honró la palabra de su madre. Y hoy el Señor nos está diciendo a nosotros: mire, cambien ese camino, porque hay hijos que no están honrando a los padres. Cambien. Ustedes quieren que todo se cumpla, pues tienen que cambiar de actitud. Ustedes tienen que cambiar sus caminos, que no son los mejores, que ni son los más correctos. A veces vivimos con malas intenciones y malos pensamientos. Y el Señor nos dejó un mandamiento. En fin, Él resumió toda la ley. ¿Cómo la resumió Jesús? Amar a Dios sobre todas y ama al prójimo. Y cuando Él enseñó estos mandamientos y entregó su vida en la cruz, Juan 3:16, ¿sí? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, a través de la Eucaristía, ¿sí? Y nos va a decir Jesús, después de haber hecho la última cena, después de haber cargado la cruz, de haber sido azotado, después de haber cargado la corona de espinas y de ser crucificado, dice Jesús: yo ya cumplí todo, ya hice la voluntad del Padre. Jesús lo va a decir: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, es hacer la voluntad de Dios. Ustedes y yo estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hagamos la voluntad de Dios, nosotros también podemos decir, como Jesús, todo está cumplido. Todo. Los caminos de Dios no son fáciles. Los caminos de Dios son difíciles. Pero Jesús nos dice a nosotros: mire, ustedes tienen que cambiar. Y una de las palabras más importantes, ustedes tienen que creer en lo que Jesús les ha anunciado. Que ojalá nosotros creamos en esa palabra de Dios y que cumplamos todo al igual de Jesús para llegar hasta la vida eterna. Amén. San Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46, séptima palabra de Jesucristo. Ya no podía hacer nada, ya iba a morir y dijo: ya no puedo hacer nada, Dios. En tus manos te entrego mi espíritu. Y dando un fuerte suspiro, murió. Lucas, miren cómo lo dice. Y Jesús, con fuerte voz, dijo. Y Jesús, con fuerte, lo último que ya tenía de fuerza, lo último que ya tenía, hizo y dijo esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oigan. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra de Jesús antes de morir, ¿cuál fue? Padre, en tus manos encomiendo. ¿A usted no le ha pasado que vaya por la carretera y de repente se le presenta un peligro y usted voluntariamente dice: Virgen Santísima, Virgen del Carmen, Dios mío, ayúdame? ¿No le ha pasado? Cuando el ser humano está en un peligro de muerte inminente, ¿de quién se acuerda? Miren, el otro día yo andaba por allá volando y yo no había visto tanta gente haciéndose cruces tan rápidos como cuando el avión venía bajando. Y yo no sé qué le pasó al avión, pero eso es muy horrible. Iba bajando y de repente sintió un vacío y empezó a subir de nuevo. Y se levantó de nuevo el avión. Usted se queda como que no sabe ni dónde está. Y ante ese peligro yo sí miraba, pues yo también me hice la mía, ¿verdad? Por si acaso. A la gente persinándose. Y Virgen Santísima, y cada quien en su idioma, y cada quien agarrado por todos lados. Yo cerré los ojos.
Pues resulta que íbamos aterrizando y hubo un problema y venía otro avión. Y entonces cuando el piloto le dijeron que suba, el piloto subió para darle prioridad al otro avión. Y nosotros tuvimos que volar de nuevo y volver. El peor vuelo de mi vida. Pero sí, cuando uno está en un susto, ¿se acuerda? De Dios. Y entonces Jesús ya sabía que le venía la hora de morir, le venía la última hora, el último momento, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo. Y escuchen lo que dice el texto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo esto y expiró. Dijo esto y se murió. Miren, ojalá tenemos que pedirle a Dios que antes de morirnos nosotros, que cuando estemos agonizando, tengamos algún ministro, algún sacerdote al lado para que nos confiese. Mire, esa gracia pidámosela a Dios. Que cuando una persona esté muriendo, que cuando alguno de nosotros, y yo le pido mucho a Dios que el día en que yo me esté muriendo tenga la oportunidad de tener a un sacerdote que vaya a visitarme a confesarme, para que el sacerdote le dé la absolución. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aunque a uno le duela, aunque uno esté muy asustado, diga: Padre, ahora sí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la manera de abandonarnos en las manos de Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad de la vida. Por eso cuando usted se levante de la mañana, lo primero que debe hacer al levantarse de la cama es encomendarse a Dios y hacer su oración y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi día. En tus manos encomiendo mi trabajo, en tus manos encomiendo este día. Y pasar por la habitación de sus hijos y darles una cruz: que Dios lo bendiga a mis hijos, y en tus manos encomiendo a mis hijos. Y pasar por donde su esposo, y cuando le esté dando un beso, un abrazo, lo esté despidiendo, le haga la crucecita y le diga: mi amor, en tus manos, en las manos de Dios encomiendo tu vida, vete a trabajar que aquí te espero. Es el abandono que debemos tener en las cosas de Dios. Y cuando ustedes y yo vayamos a hacer algo, nos encomendemos. Vamos a buscar trabajo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos, inclusive las mujeres cuando van a hacer comida, usted sabe que hay mujeres que hacen comida con todo el cariño, pero que no le queda tan buena, tú sabes. Voy a hacer la comida. Yo no sé cocinar, Señor. Yo soy cocinera, estoy aprendiendo, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase la cruz y haga la comida para que vea que hasta los dedos se chupan sus hijos de lo sabroso que le queda. El abandono que deben tener las personas en Dios, en el Señor, cuando vayamos a hacer algo. El abandono cuando nos vamos a dormir. ¿Usted cómo sabe que va a amanecer vivo? Antes de dormir, persínese, haga su oración, pídale perdón a Dios y dígale: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, yo no sé si me voy a morir. La vida del ser humano es tan frágil que con un golpe, con un empujón, con un accidente la perdemos. Usted agarra este micrófono y lo tira, puede ser que sea bueno, y lo agarra y sigue hablando. Pero usted se tira de un segundo piso, se lanza, se cae, se pega y se muere. La vida del ser humano es frágil. Y por ser frágil debe abandonarse en las manos de Dios. Y por eso Jesús, siendo Dios, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya me voy a morir, te entrego mi vida. Nunca sabremos cuándo nos vamos a morir. Nunca sabremos cuándo va a ser el último día, cuándo va a ser el último momento. Pero lo que sí podemos hacer es encomendarnos en las manos de Dios. Es más, cuando a uno le toca aquí, por lo menos los lectores que le toca leer, aquí no es fácil, no crea que aquí los lectores vienen y leen: uy, qué bueno lee, que son maestros. No, aquí estar en ese pedacito de celular, esa camarita, da miedo yo. ¿Asusta? ¿Ustedes saben cuántas personas hay detrás de esas cámaras? Muchas. Y cuando usted vaya a leer y se esté muriendo del susto y del miedo: Padre, en tus manos encomiendo. Lo hago yo. Ustedes no ven que cada vez que voy a predicar yo le digo a ustedes: cierren los ojos, digan después de mí. Es para que ustedes no me vean temblando y asustado. Invoco la presencia del Espíritu Santo. ¿No lo han visto?
Me encomiendo en las manos de Dios. Para que las cosas le salgan bien en sus proyectos y en sus vidas, encomienda tu vida al Señor y Él te va a ayudar. Encomienda tu vida al Señor. Mire, yo recuerdo mucho cuando yo estudiaba. Yo no es que era lo maximito estudiando. Esto ahorita que el obispo me quiere mandar a estudiar, yo estoy rascándome en la cabeza. Me van a caer todos los pelos que me quedan por aquí, por allá, de tanto pensar. Cuando yo estudiaba y iba a presentar los exámenes allá en el colegio, yo tenía mi mamá me ayudó mucho. Me miraba que yo andaba asustado y preocupado, y por allá fui y se cortó una oración al Espíritu Santo. Y me dijo: hijo, llévese la oración al Espíritu Santo. Imagine usted presentando matemática, física y química y pidiendo al Espíritu Santo. Y antes de hacer el examen, léase la oración. Y yo tenía un papelito, y yo recuerdo que una vez tenía el papelito, y entonces me persiné y me puse a hacer la oración antes de comenzar el examen. Y venía el profesor y me dio el papel. Me dijo: ¿es una chuleta? Yo le dije: no, venga para acá. Y decía: oración al Espíritu Santo. Y eso me lo dio mi mamá. ¿Para qué? Para rezar a Dios, para que me ayude. Y siempre salía bien. Y siempre salía bien. Cuando usted se abandona en las manos de Dios, las cosas pasan de la mejor manera. Pase lo que pase, usted está en las manos de Dios. Miren, yo estaba trabajando por allá en Santa Rosa. Y recuerdo que a medianoche trabajando, viviendo en esa casa, 4:45 de la mañana, no se me olvida la hora. Sentí que la casa era techo de Esto es petróleo. Y cuando este techo de petróleo de brea agarra candela, ustedes no han visto cuando se agarran las bolsitas que uno era niño y agarraba y hacía el plástico y lo metía en la candela y empezaban a matar hormigas. ¡Fium! ¡Fium! ¿Se acuerdan o no? Así lo hacían, ¿no? Bueno, así cuando yo me desperté caían del techo la candela. ¡Ñum! 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 Y prendía, caía con candela. Yo lo primero que hice fue colocarme de rodillas. Me sentí muerto. Decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, ayúdame, Señor. Abrí la puerta, pero esa puerta la pegaron al revés. No es de la que usted abre y se mete, sino que la pegaron al revés, que usted abre y tiene que echarse para atrás. Y cuando yo abro y echo para atrás, pasa la candela. ¡Fum! Y yo cerré la puerta. Salí corriendo para la ventana. La cosa estaba fea. Me hice la Santa Cruz. Me encomendé a Dios, se me olvidó hasta colocarme ropa, me lancé la sábana y salí corriendo a la candela. Y solamente iba con la sábana y con el dedo, tocando la pared y recordando todo de memoria porque no se miraba nada por la candela y por el humo. Y cuando ya estaba a puntico de salir, perdí el conocimiento. Cuando respiré, se me metió, fue todo el humo al cerebro y eso fue horrible. Yo cuando recuerdo fue que la puerta se abrió y entró un ventarrascal y se llevó todo el humo. Volví a respirar y salí corriendo, crucé en la iglesia y explotaron las bombonas de gas. Yo no sé qué explotó. ¡Brum! Nada, aquí explotando y yo pegando otro brinco por allá por la otra pared. Me paré al frente de la casa a ver cómo se quemaba. Y ni un rasguño, nada. Después fue que me afectó, fue el humo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He pasado, ¿se acuerdan los problemas que teníamos en la capilla cuando la íbamos a construir? Encomiéndense a Dios, pidámosle a Dios, pidámosle a Dios. ¿Nos tocaron un pelo? ¿Nos hicieron daño? ¿Nos lastimaron? Sí, nos rayaron como quisieron, pero pudimos construir la capilla. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es lo que ustedes y yo debemos hacer ante la muerte, ante un peligro, ante una acechanza, ante cualquier situación, antes de actuar, antes de ponerse a gritar, ante un terremoto, ante un temblor, ante un maremoto, ante un huracán, ante un ladrón, lo que sea, antes de ponerse a actuar o lo que sea, haga oración y encomiéndese a Dios, y de ahí lo que pase, ya Dios lo sabe. Si nos encomendamos a Dios, nuestra vida cambiará. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.